Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. En el primer episodio de 100 años de milagros, Miralay Ali Tejir se despertó cuando estaba a punto de ser enterrado cuando lo mataron a tiros durante la batalla en la batalla campal de Sekarye en 1921. Apareció en Gozecoy, diciendo que nunca había dormido ni envejecido desde ese día, que vivió un milagro a la edad de 100 años y que ahora se llama Kemal. Kemal conoció a Terget en Gozek, la única persona que conoce desde su infancia y que sabe su verdadera edad. Hablando con él, Kemal le entregó un sobre y le dijo que tenía que abrirlo a las 2:28. Aunque Terget dijo que no le gustaba el sobre, Kemal le dijo que fuera al hotel y disfrutara de todo. Mientras tanto, notó a Marbel, que estaba en Gozek para escribir una novela y se quedó atrapado en la barcaza que alquiló para ir a Bedri Rami Bay. Kemal, quien fue a ayudarlo, le preguntó a dónde iba, y cuando se enteró, le dijo, no vayas si hace mal tiempo. Sin embargo, diciendo que no tenía otro momento, Merak le pidió a Kemal que lo dejara en la bahía. Al expresar que había un problema con la bujía del motor después de ir a la bahía, Kemal dijo que él mismo lo dejaría. Mientras tanto, Oiku presentándose a Kemal declaró que estaba tratando de escribir sobre la vida amorosa de un anciano. Afirmando que esto le recordaba a alguien, Kemal comenzó a contar la historia de su propia vida. Kemal dijo, llamemos a este hombre Mehmet. Nació en Tesalónica en el siglo XIX. Fue martirizado en Sekarye en 1921. Sucedió un milagro después de que le dispararon. Regresó justo cuando iba a ser enterrado. Siempre parecía tener la misma edad desde entonces. Continuando contando la historia a pedido de Marbel, Kemal dijo, cuando regresó a casa, Kemal dijo que su madre y su hermana habían muerto, y Mehmet fue a Alemania para recibir educación agrícola por orden de Atatürk, y luego comenzó a trabajar en la primera escuela agrícola establecida en Ankara, dijo. Luego lo acompañó Kemal, quien vio a Marbel nadando en el mar. Genial, que tomó fotos cuando abrieron el bote, dejó caer su teléfono al mar. Cuando el clima se deterioró bien, Merak, que estaba invitado en la casa de Kemal, llamó a su tía y le informó. Al seguir escuchando de Kemal que Mehmet se iba a casar pero que no tenía la edad suficiente, Merak quiso preparar las comidas él mismo. Continuando contando la historia a Grey, Kemal explicó que Mehmet cambió su nombre a Esref y que no se quedó en un lugar por mucho tiempo, y que conoció al maestro Süreyya. De hecho, Süreyya, contada por Kemal, era la mismísima tía de Merak. Al explicar que Süreyya vio una foto de ella con su ex esposa e hijos y la dejó, Kemal dijo que llegó a Merak cuando sonó el teléfono. Genial, mientras habla con su prometido se enoja porque él está celoso de ella. Kemal también afirmó que su prometida no se equivocó para nada, y que si no hubiera tenido que ir, hubiera querido conocerla mejor. Grande, que no aceptó esta situación, pidió a Kemal que lo dejara en tierra. Dijo que no iba a escribir la historia cuando aterrizó y que estaba llena de lagunas. Genial, a sus palabras, ¿por qué no entregó las cartas de los soldados mártires? Además, no creo que las mujeres sean muy reales, ¿una dejaría a su esposo solo porque no envejece? No envejecer no es una maldición, pero puede ser una recompensa. Si lo hubiera escrito, habría escrito esta historia de manera diferente, Mehmet habría tenido un propósito, continuó. Mientras tanto, Terget, que abrió la carta, se dio cuenta de que Kemal le iba a disparar y se fue a la bahía. Cuando fue a la casa de Kemal, Terget, que lo vio con vida, cayó de rodillas y comenzó a llorar. Luego dijo, tenía mucho miedo, mi bajá, pensé que me habías dejado. No tengo a nadie más en esta vida que a ti. A la mañana siguiente en el avión, Kemal, que estaba sentado en el asiento contiguo de Merak, dijo que si quería escribir la historia, podía ayudarlo. Al despedirse de Kemal en el aeropuerto, Genial se dirigió a Sem y su tía Süreyya, quienes acudieron a saludarlo. Mientras tanto, mientras Kemal miraba desde la distancia, Süreyya lo vio, su gran amor, Esref. La impresionante historia de Ali Tejir y el reconocimiento de la tía de Wander, Süreyya, llegaron de las redes sociales. Estos son algunos de esos comentarios. Ay, Süreyya reconoció a Kemal.
Estoy asombrado de cómo esto es una historia. La serie de televisión más diferente y más bonita que he visto en los últimos años. Ali era la exnovia de Tahir, la tía de Grave. Felicitaciones a quienes contribuyeron a este trabajo. Se puede apreciar incluso solo por las escenas de Atatürk. Un primer episodio maravilloso. El personal, el director de Hilal Serel, la música de Alp Genier. Me encanta. Cada personaje despierta curiosidad. ¿Qué tipo de triángulo amoroso es ese? El tema principal es la revelación del secreto más que el amor. Para mí la serie es Refi Sureya, claro. Me enamoré del primer episodio, era como si estuviera viendo una película de muy alta calidad. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.